Hola, mi nombre es Daniel Marcelo Jaimes Gutiérrez, estudiante de Administración de Empresas para la Universidad Ariandina. En la presentación del día de hoy les vengo a explicar cómo ha evolucionado el comercio, por qué surgió la necesidad de establecer reglas entre los países, qué papel cumplen las organizaciones institucionales y las aduanas, y finalmente algunos desafíos que están apareciendo con el comercio digital y la inteligencia artificial. ¿Cómo surgió la necesidad de regular el comercio? Para entender por qué existe una legislación internacional, primero tenemos que mirar cómo comenzó el comercio. En sus primeras etapas, las personas intercambiaban productos que tenían por otros que necesitaban. Esto se conoció como trueque. Por ejemplo, una persona podía entregar maíz y recibir leche a cambio. Con el crecimiento de la sociedad, los intercambios fueron aumentando y las rutas comerciales comenzaron a llegar cada vez más lejos. El comercio dejó de ser solamente algo local. Y es ahí donde aparece una necesidad, cuando los intercambios se vuelven más grandes y participan de diferentes territorios. También se necesitan reglas que permitan establecer condiciones claras y manejar las diferencias que puedan surgir. Sistema multilateral y cooperación internacional. El sistema multilateral y la cooperación internacional hace referencia a la manera en que los países y diferentes organizaciones trabajan de forma conjunta para enfrentar problemas que puedan tener un mayor alcance global. Se trata de compartir responsabilidades, buscar acuerdos y encontrar soluciones frente a situaciones que de por sí un solo país muy difícilmente podría resolver por sí mismo. La cooperación entre países tomó mayor importancia y una mayor fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. La idea principal era evitar que los conflictos y las diferencias entre los estados terminaran afectando nuevamente la estabilidad internacional. Con el tiempo aparecieron diferentes organizaciones encargadas de trabajar en temas económicos, sociales, políticos y comerciales, como son las ONU. Medidas de defensa comercial. Las medidas de defensa comercial son herramientas que utilizan los países para proteger determinados sectores de su economía frente a situaciones que puedan afectar a los productores nacionales. Por ejemplo, cuando un producto exporta a un precio inferior al que normalmente tiene un país de origen y esto puede causar daño a la producción nacional, el país, ¿qué es lo que hace? El país importador puede tomar medidas para proteger a sus productores. Entre esas medidas, pues están los aranceles, los derechos compensatorios y diferentes barreras no arancelarias. Ahora bien, estas medidas también pueden tener efectos sobre los consumidores y sobre otros países. Por eso, la defensa comercial debe buscar un equilibrio entre proteger la producción nacional y mantener unas relaciones comerciales adecuadas. Papel de las aduanas. Las aduanas cumplen un papel importante porque son las encargadas de controlar las mercancías que ingresan y salen de un país. Su función no consiste únicamente en revisar los productos, también deben verificar que las operaciones cumplan con los requisitos establecidos y que la documentación presentada sea la correcta. Por ejemplo, cuando una empresa importa mercancías, estas pasan por un proceso de control en el que revisan aspectos como la información de la operación, el tipo del producto y los requisitos que debe cumplir para ingresar. Además, las aduanas ayudan a combatir situaciones como el contrabando. Pero hay algo importante. Controlar no significa necesariamente hacer que todo sea mucho más lento. De hecho, las herramientas tecnológicas y los sistemas de gestión del riesgo pueden permitir que las operaciones que cumplen con los requisitos avancen con una mayor rapidez. Es una organización internacional encargada de establecer y administrar las reglas que orientan el comercio entre los países. Antes que comenzara a funcionar la OMC, el comercio internacional se encontraba principalmente regulado por el GATT, que funcionó desde 1948. Con el crecimiento y los cambios del comercio mundial, este sistema necesitaba una actualización. Después de la ronda Uruguay de negocios se afirmó el Acuerdo Marrakech en 1994 y la OMC comenzó a funcionar el 1 de enero de 1995. Y es que a diferencia del GATT, que se concentraba principalmente en las mercancías, la OMC también abarca los servicios y la propiedad intelectual. Además, ofrece espacios para que los países puedan negociar y solucionar
diferencias comerciales. El comercio internacional continúa cambiando y con estos cambios aparecen nuevos desafíos. Actualmente una empresa puede vender productos o prestar servicios a personas de otros países utilizando plataformas digitales sin necesidad de tener una presencia física en estos lugares. A esto se suma la inteligencia artificial que está cambiando la manera en que las empresas producen, analizan información, atienden clientes y toman decisiones. Pero también aparecen nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿quién debe responder cuando una decisión toma con ayuda de inteligencia artificial genera un problema? ¿Cómo se protegen los datos y qué normas deberían aplicarse cuando una operación involucra a diferentes países? Y es que la tecnología no avanza al mismo tiempo que las leyes. Desde mi punto de vista, la legislación internacional es bastante importante porque permite generar confianza entre los países y las empresas que realizan negocios en diferentes territorios. Si dos empresas de distintos países quisieran establecer un negocio y no existieran reglas claras, es mucho más difícil llegar a un acuerdo porque podrían aparecer problemas de comunicación, habrían conflictos y todo esto sería un caos total. Por eso considero que es útil contar con una organización que permita a los países tener espacios para conversar, negociar y buscar acuerdos. Y la OMC es un ejemplo perfecto que brinda este espacio de diálogo. Frente a la inteligencia artificial y el comercio digital, considero que todavía falta mucho para que los gobiernos y las organizaciones tengan reglas suficientes para responder ante todos estos cambios. La inteligencia artificial ya tiene una gran influencia en nuestra vida cotidiana. Por eso debemos preguntarnos hasta dónde debería llegar esa influencia y qué límites deberían de existir. Podría decir que el comercio internacional ha ido cambiando junto con las sociedades. Lo que comenzó antes con intercambios sencillos como lo fue el trueque, a crecer hasta convertirse en una actividad que conecta países, empresas, personas. Conecta a todo el mundo. Con este crecimiento también apareció la necesidad de establecer reglas, mecanismos de cooperación y sobre todo permitir las relaciones comerciales. Las aduanas y las medidas de defensa comercial muestran que no se trata solamente de permitir que los productos crucen las fronteras, sino que también se trata de establecer controles, proteger y determinar los intereses. Y actualmente tenemos un nuevo reto, la tecnología. Y aquí es donde decimos que las reglas existen para darle orden al comercio, pero también deben ser capaces de responder a una realidad que está cambiando constantemente. Muchas gracias por su tiempo y atención y por haberme permitido hablar sobre la legislación internacional y cómo ésta está relacionada con el comercio. Que tengan un buen día. Hasta luego.